Bueno, buenas tardes para todos. Les habla Beatriz Cortés. Me encuentro en la compañía de Dagoberto Pérez, Jefferson Valencia y Kelly Sánchez. El día de hoy realizaremos un debate acerca de la competencia comunicativa del docente. Esa es una temática que corresponde al módulo de comunicación oral y escrita del tercer semestre. Para abarcar la temática, tomamos como foco la película Cadena de Favores. A continuación, haremos una síntesis. Buenos días para todos. Como ya lo dijo mi compañera, mi nombre es Kelly Sánchez y vamos a hablar acerca de la película Cadena de Favores. La película Cadena de Favores es una película que se lanzó en los años 2000, protagonizada por Simonet, que es el docente que vamos a estar viendo a través de la trama, y Trébol es el estudiante que es el protagonista en esta película que tiene un mensaje muy bonito dependiendo desde el punto de vista que lo veamos. Esta película, Cadena de Favores, narra la historia de cómo este niño creó una idea de querer cambiar el mundo a través de una tarea de ciencias sociales que le dejó el docente Simonet. El docente Simonet les planteó una pregunta de qué harían ellos para cambiar el mundo. Entonces, Trébol era un estudiante que en su casa tenía un contexto familiar muy diferente, puede ser a otros niños, donde sufría ciertos síntomas de violencia, aunque no directamente por su madre, que también se ve eh, en esta película que tiene mucho que ver, pero sí tenía un contexto y un entorno de violencia psicológica. Entonces él tiene esta idea de querer cambiar el mundo y de que sea todo el mundo diferente. La idea que él creó fue de hacer un acto de bondad, de generosidad, hacerlo con tres personas y que estas personas asimismo se lo hicieran a tres personas, entonces la cadena se iba multiplicando y iba a llegar a muchos sitios y iba a tener mucha incidencia en el mundo. Esta cadena de favores debería ser a terceros, o sea, no debería ser a él mismo, sino a personas terceras ajenas. Y en el momento que las encontrara y dijeran definitivamente, esta persona merece que yo le haga un favor, pero esos favores tienen que ser, como dice la palabra, favores, sin esperar nada a cambio. Entonces, pues en el trama de la película vamos a ver cómo se va dando esto y cuáles serían los posibles resultados de esta película Cadena de Favores. Bueno, de acuerdo a lo que ha dicho la compañera Kelly, vamos a entrar analizando la figura del docente. En este caso sería el maestro Simonet. Desde mi punto de vista, la presencia del maestro refleja firmeza, exigencia, eh, su forma de vestir refleja como pulcritud. Y ya referenciándonos pues a la lectura de competencias comunicativas, donde nos exponen sobre los modelos de competencia, podemos decir que este docente tiene muy marcada el modelo psicosocial. ¿Por qué psicosocial? Porque la tarea que le dejó a los alumnos estaba enmarcado bajo la realidad, bajo el contexto que ellos estaban viviendo en ese momento. O sea, consistía en crear una estrategia que beneficiara, perdón, a un colectivo. No sé los compañeros qué más deseen aportar. Sí, hablando pues ya de lo que observamos de la película, por cierto, una película bastante interesante. ¿Cómo comprendí yo la comunicación de Simonet? Era un docente, para mi gusto, demasiado sofisticado a la hora de comunicarse. Sí, uno de los puntos que hablaba la compañera, su forma de vestir. Su forma de vestir, de cierta forma, ya hablaba por el docente. Ya era una persona demasiado pulcra, muy estudiada, muy sofisticada a la hora de comunicarse con los estudiantes. Y lo que yo observaba es que él era bastante objetivo, o sea, no divariaba, no daba tantas vueltas como para decir algo, sino que el hombre iba al grano con los estudiantes y de esa forma él lograba pues captar la atención de todos ellos. Y si miramos el contexto, había el estudiante aplicado, como el caso del niño en este caso como protagonista, había el estudiante rebelde, habían de todo tipo de estudiantes, pero
él con la forma de comunicarse que tenía, lograba captar la atención de ellos. Los otros Desde, compañeros. Ajá. Dale, desde, Jefferson. de- ahí listo. Desde allí, desde lo que se logra ver en la película, vemos que este no tuvo necesidad de llegar, digamos que a la violencia, ¿no? Sino que su expresión siempre era muy calmada, pero era firme, era segura en lo que quería expresar. Su expresión corporal, por decirlo así, la forma como se expresaba, lo que quería transmitir, de tal manera de que los alumnos era claro lo que querían indicarles, ¿no? Aunque algunos de pronto no faltaba la recochita, de pronto como querer sabotear la clase, ese siempre conservaba la calma, ¿no? De tal manera, el objetivo era que las personas aprendieran, que conocieran la información que estaban tratando de explicarles. Entonces vemos que era una persona, bueno, se veía que era bastante educado, ¿no? Inclusive usaba palabras que poco se habían mencionado o bueno, de pronto no eran muy conocidas y les recomendaba siempre buscar en el diccionario, ¿no? Inclusive al inicio de la clase se ve que les regaló un diccionario o les indicó qué diccionario iban a trabajar para que estuvieran, digamos, alimentando su léxico. Bueno, a mí personalmente, como docente en ejercicio que estoy, me pareció muy interesante la estrategia pedagógica que utilizó el docente Simonet. ¿Por qué? Porque el comunicarnos con los estudiantes hoy en día, y más que todo en un grado de séptimo de primaria, donde son muchachos a la edad de 12 años, que están en una época de rebeldía, están en una época donde las hormonas influyen mucho y inconscientemente ellos lo hacen, expresan sus ideas, están explorando muchas cosas, a ver qué pasa, están midiendo las personas, a ver cómo reaccionan ante sus hechos, ¿no? Entonces, vemos que en la película efectivamente llegó el primer día y todo el mundo en un caos total y bueno, él dejó, vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, creo que la manera en que él inició comunicándose con ellos y poniéndoles un reto y que ellos pensaron un poco más allá de salir no solamente, digamos, del contexto ahí que era ciencias sociales y que debían sostenerse ahí. Creíamos, yo dije cuando miré la película, el maestro de ciencias sociales, ¿qué les va a enseñar? Ay, bueno, tiene que ver algo que, qué sé yo, con el mundo, mapas, porque eso es lo que se piensa cuando se habla de ciencias sociales, pero no, él en realidad los mandó a una visión más allá, a un entorno, una realidad. Bueno, ustedes qué le van a aportar al mundo como sociedad, que es en realidad lo que un docente tiene que mostrar desde ciertas áreas. Sabemos que la historia, la cultura es muy importante, pero pues en realidad esto cómo lo vamos a aportar en ese entorno en el que va a salir este muchacho, cuando ellos efectivamente a la edad de 12 años no piensan nada. Entonces, me pareció muy interesante la estrategia comunicativa que él le presentó desde la parte pedagógica a los estudiantes y pues al principio dice uno y comenzamos diciendo, bueno, excelente, es una estrategia para utilizar y para pensar a nosotros en nuestro entorno laboral que tenemos y educativo, porque estamos formando personas para el día de mañana. Bueno, ahora continuamos con la competencia comunicativa, que se veía más marcada en el docente Simone. La competencia comunicativa como tal es como, por decirlo así, la forma como que la persona se va a expresar o a llegar a las demás personas, ¿no? Y la competencia comunicativa en el ámbito pedagógico no solamente es para educar a la persona, no, sino como tal para que la persona también a su vida, ¿no? A su vida, también afecta a su vida personal, ¿no? Como tal, cómo se exprese, cómo se va a relacionar con los demás. Y eso fue lo que el profesor, digamos, trató de hacer, ¿no? Con la forma como este manejó la situación, la expresión facial, siempre como miraba, contacto visual, los gestos, el lenguaje que ese siempre mostraba, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de siempre mostrar a la persona lo que quería decirles. Si no era su expresión como tal en su rostro o sus gestos diferentes a lo que él se estaba comunicando a través de la idea de querer cambiar el mundo, ¿no? A través de esta actividad en ciencias sociales. Una de las cosas que a mí más me captó la atención, que no sé si lo notaron, pero en el ámbito de aquí vemos por lo menos los que ya estamos trabajando en el sector educativo, algo que yo notaba mucho de Simonet
era que se movía por el salón. Si ustedes notaron, él se movía bastante por el salón. Ya, entonces cuando un docente, que pues yo lo he notado bastante, cuando un docente se mueve mucho por el salón, así maneja el salón, los estudiantes tienen como que esa recepción, siguen el movimiento del docente, su postura corporal, no digamos que rígida, pero sí segura, les transmitió un mensaje y era ese mensaje de confianza, o sea, todo lo que él les fuera a decir a los estudiantes, ellos los iban a, digamos, a recepcionar con esa seguridad, con todo lo que él manifestaba. Los gestos, si lo notaban, no era un docente como el que a veces estamos acostumbrados, que cuando cometes un error, una falla en el aula, pues se enoja, pues te sale a calificarte mal, te saca del salón, como notaron muchas de las actitudes que hubieron en el salón, en otro ámbito hubiera sido el caso, un estudiante lo sacan, lo llevan al director, pero no, él se enfoca no solamente en formarlos como buenos estudiantes, sino que primero empieza cambiándolos desde su perspectiva personal. Los va tratando, digamos que de amoldar. Entonces, más que, aparte que un docente, el hombre era también como un padre para ellos. O sea, él, la idea era transformarlos inicialmente como personas y ya el ámbito educativo, pues ya le iba dando manejo poco a poco. Dale, Kelly. Bueno, apoyo mucho en cierta parte lo que dice mi compañero. Eh, el manejo corporal, los gestos, el uno moverse dentro del salón siempre ayuda bastante al manejo de un salón y más un aula, como es el contexto en el que tenemos nosotros aquí en nuestro país, Colombia, que tenemos aulas con 35 niños, por ejemplo, para nosotros los que somos docentes rurales, tenemos aulas multigrados, desde preescolar a quinto, en edades de niños de 0, 5, 6, 7, los que están en quinto, cuarto de pronto con 12 años. Entonces, aquí entra una parte muy importante y es la voz, el tono de voz con el que nosotros nos comunicamos. Eh, este señor se nota que mantenía un tono de voz todo estable, muy correcto, muy bien dicho. Por mucho que los muchachos hicieran, digámoslo así en términos coloquiales, pataletas dentro del salón, él sabía mantener el tono de la voz moderado. Y es un problema que nosotros como docentes, en todos los ámbitos, es muy difícil ver un docente que mantenga un tono de voz moderado, pues porque como les decimos, estamos en un contexto donde tenemos 35 alumnos en un salón. Por ejemplo, en mi caso, soy docente multigrado y tengo de todas las edades, entonces están, como lo he dicho anteriormente, en esta época de que el uno grita, el otro dice, el otro le incomoda lo que el otro dice, el niño de 12 años piensa muy diferente a lo del niño de 5 años, entonces uno como docente, ¿cómo mantiene este ritmo de mantener la voz sin tener que gritar, sin tener que, Julanito, bájele el tono a la voz? Entonces, aquí nos invitan a esa película, efectivamente es, busquemos una estrategia en la que todos podamos mantener un mismo nivel de voz, en el que estemos tranquilos, en el que no haya sobresaltos, y vemos cómo a raíz de la película esto va minorando. El primer día los muchachos efectivamente gritaban, todos hablaban al mismo tiempo, no prestaban atención al docente, pero pues él con su mismo tono de voz y con sus movimientos corporales mantuvo estático el salón de cierta manera. Entonces, pues interesante este dato. Bueno, complementando lo que dicen mis compañeros, podemos decir que el maestro Simonet siempre acompañaba su oratoria con un lenguaje muy figurado y como elaborado, pero acorde al grado que estaba manejando. También podemos decir que él, con su mirada fija, lograba o captaba la atención de los alumnos y lograba como permear en ellos el objetivo que él perseguía al trazarles esa tarea. Continuemos. Ahora Bueno, vamos ya a... hablando, Ajá. sí, compañera, coménteme, No, dale, coménteme, dale, dale, coménteme. dale. Estamos aquí para debatir. No, hágale, hágale. Ah, ok, bueno. Ya dándole pues continuidad al tema en lo que es la parte de la competencia comunicativa del docente,
¿Qué utiliza? ¿Qué actitudes asume él con sus estudiantes en uno de estos puntos? ¿Cómo estimula él a los estudiantes? Mire, partiendo desde un principio, lo que él hizo, el inicio de la clase, una tarea como decía la compañera, o sea, cualquiera se imagina una clase, pues hagan un trabajo, saquen una hoja, no. De cierta forma los mandó a explorar el mundo. ¿Cómo cambias el mundo? O sea, eso es lo que yo llamaría, sino que aquí el actor se fue muy a lo serio y se llevó un indigente para la casa, pero él quiso cambiar el mundo desde su perspectiva. Ya, lo tomó muy en serio, pero él quiso cambiar el mundo. Si se dan cuenta, también quiso cambiar, no solamente él, también lo intentó con la mamá, organizándole citas con el profesor, todo eso. Entonces, buscando la manera de que no solamente es cambiar ellos el mundo desde su perspectiva estudiantil, sino también de su perspectiva personal. Mire que la mamá estaba bastante sumida en la cuestión del alcohol y a partir de que él empezó a tomar todas estas actitudes, gracias a las enseñanzas del maestro, pues él empezó a cambiar. Otra de las actitudes que tenía el maestro, cómo manejaba, perdón, la seguridad de otro punto de vista, no sé si lo notaron, cómo manejaba él el aula, era la confianza que tenía. Si se dan cuenta, él estaba quemado del rostro y gran parte del cuerpo. Entonces, él, a través de, digamos que esa autoestima que él manejaba, generaba esa confianza, porque él no permitía que de pronto frente a los estudiantes, pues, fuera a manejar una actitud diferente por cómo lo veían, por cómo lo veían los papás, todo eso. Entonces, él supo desde la autoconfianza transmitirle ese mismo mensaje a los estudiantes. Complementando lo que dice Dago, si analizamos bien la película, el maestro Simonet cuando desarrollaba sus clases siempre generaba como interrogantes, enigmas. Entonces, ¿qué estaba despertando él en los alumnos? El pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento propositivo y creativo. Y haciendo una similitud con la temática que se trató en el webinar de podcast, pues tienen como la misma semejanza, porque el fin último de un podcast es como despertar como el espíritu investigativo del alumno. No sé, Kelly o Jefferson, ¿algún otro aporte? Sí, la forma, o sea, la forma como se expresaba, la forma, ¿cómo es que decía algo ahorita? Como la seguridad que se tenía, ¿no? De acuerdo a su condición, hacía que los estudiantes siempre estuvieran atentos, ¿no? Hoy en día, Kelly mencionaba ahorita que las aulas de clase aquí en Colombia son a veces un caos, ¿no? Y más cuando se manejan clases multigrados, a veces no, el profesor como que pierde el control a veces del salón, pero vemos que él sin siquiera gritar, sin llegar a pelear, a discutir con ellos, más bien con su dinámica, tratando de captar siempre su atención, la actitud que este siempre tenía, ¿no? Y vemos que él siempre los escuchaba, ¿no? Las ideas que él tenía y nunca tenía un tono de burla hacia ellos. Hoy en día no es sabido cuando uno sube en clase de que a veces los profesores lo hacían sentir a uno mal, ¿sí? Cuando a veces uno da una idea, como que a veces querían burlar, en vez de apoyar a uno de los compañeros, lo que hacían era como que prácticamente es el mismo matoneo con los mismos compañeros, con esos comentarios que hacían. Pero vemos que este no, este veíamos que era diferente, ¿no? Ese siempre los escuchaba, estaba atento, respetaba sus ideas y lo ayudaba era como a complementar. Entonces me gustó mucho esa forma de ser de él. Bueno, yo tengo algo que hemos estado debatiendo con nuestros compañeros en otro espacio y es la reacción que que él causaba en sus estudiantes y más que causó en Trevor fue tanto esta figura paternal que él vio en él que quería que fuera la pareja de su mamá. En un momento externo dijimos, no, es que vamos a decir eso, pero mira que estamos en un contexto de los años 2000 donde pues también estaba comenzando a verse de pronto que los docentes mezclarse con las familias de los estudiantes, pues no era
digamos, bien visto. Pero lo vemos aquí y de pronto en algún momento uno dice, bueno, la película trae un mensaje bien bueno, todo interesante, pero pues sí está bien que el docente se ingrese y tenga una relación amorosa con la mamá. Dago, yo sé que tú lo querías decir, ¿por qué no lo No, dijiste? es que digamos que yéndonos más allá, pues más allá no fue algo, digamos que planeado, bueno, que el hijo lo quiso planear, sí, pero si nos vamos, todo esto que conllevó, que él era un docente que no solamente se preocupaba por la academia de sus estudiantes, si lo veían, él estaba muy preocupado por lo que le pasaba como persona, que de pronto, pues, va a sonar un poco fuerte, pero no nos compete como docentes tal vez involucrarnos hasta más allá. Pero mire la actitud que él asume, hasta dónde llevan los buenos actos a las buenas consecuencias que conllevan. Ujú. Él se preocupaba mucho más allá, que en este caso se entornó a este niño, pero creo que si hubiese sido cualquier otro estudiante del salón, la preocupación hubiera sido la misma. Sí, efectivamente, como lo decías, compañero, este es un aspecto muy importante y que nosotros, como reaccionamos y lo que causamos en nuestros estudiantes, estamos en un entorno donde esto o juega a favor de nosotros o juega en contra de nosotros, digamos, por tanta norma que nos cobija a nosotros, pero sí es un aspecto fundamental en esta película Cadena de Favores y de mirar cómo con estos pequeños cositas que pasan, por ejemplo, en las relaciones con personas externas o acudientes de nuestros estudiantes, nos tildan a ratos a nosotros de que no hacemos una práctica pedagógica buena. Pero sí, mira que muchas veces las relaciones amorosas no definen al docente como es, sino es más allá de sus actos como que lo que hacen, sus proyectos, cómo dirige sus clases. Lamentablemente estamos en una sociedad muy juzgadora, pero que siempre va a ver lo malo que nosotros hacemos, más no lo bueno que nosotros hacemos, ni lo que nosotros estamos, digamos, dejando ahí como esa importancia y esa cosita que marcamos en nuestros estudiantes, ese cambio, esa diferencia que le estamos dando a los niños. Entonces, es importante esta reacción que queremos causar en nuestros estudiantes sea buena, que Lo que pasa es sea, que, que perdure, que no sea de ratico. lo que pasa es que uno como docente siempre va a dejar la huella en los estudiantes, ¿no? O sea, uno siempre va a tener, o sea, aparte de que realmente los padres deben ser el ejemplo para sus hijos, porque se debería ser ese deber ser, los maestros también juegan ahí en ese papel, ¿no? Y dejan una marca significativa, ¿no? Una huella significativa dentro de los muchachos. Entonces, las acciones, las formas, cómo se traten, también marcan a los muchachos desde el salón. Sí, porque puede que en el mire, por ejemplo, Trevor se sentía muy bien, ¿no? Con la forma como ese profesor lo trataba y lo mencionaba, porque su mamá no lo Vale. trataba mal. Su mamá no lo trataba mal, no sabemos si que lo trataba mal, pero el ambiente era un ambiente pesado y él no le gustaba ese ambiente, le agradaba mucho más. Igual manera, él también puede ser igual. Uno en el aula de clase debería tratar a los muchachos de una forma agradable, de forma que se vean, que estén felices, que estén contentos de estar allí, porque uno no sabe cómo será su vida en la casa y ser un ejemplo para que dejar una marca significativa dentro de ellos. Mire, y parte de lo que hablaba este punto de las competencias comunicativas, de cómo reaccionaban los docentes frente a ellos, yo hoy veía un caso puntual en el colegio y lo que decía la compañera ahorita, o sea, de una buena práctica pedagógica se puede aprender mucho para cuando estemos frente a un salón. Un caso que yo vi en el salón el día de hoy y hablando de reacciones, un estudiante de forma agresiva pateó 3 veces la mesa del docente y la partió. O sea, ahí es donde uno entra como que hay que todo esto, este tipo de materiales que nos comparten, verlo, cómo reaccionar, las competencias comunicativas, cómo comunicarse con este tipo de estudiantes, porque es que no es lo mismo comunicarte con un estudiante pues agresivo físico como con un estudiante que tenga otro tipo de problemas. Entonces, todas estas cositas así, irlas analizando, porque puede que nos llegue el caso que nos pueda pasar. Nos puede tocar un caso de esto, un estudiante agresivo, un estudiante súper curioso como Trevor en este caso. Entonces, hay de todo tipo. Y nosotros como docentes, pues, aplicar buena competencia comunicativa, pues, cómo le damos manejo a todo esto. Lo que dicen los compañeros nos muestra como los dos contrastes. El docente que refleja como firmeza, responsabilidad
y el docente que también tiene su corazoncito, que también se enamora. Entonces, pues, como decían los compañeros, ante los ojos de los demás, puede que no esté bien visto, pero pues son cosas como que el destino. Mm, continuemos. ¿Sí? El micrófono, Kelly. Ya voy. Bueno, ya para concluir, de habernos visto esta película, de yo creo que todos haber llorado con el final de esta película, muy triste, la verdad, uno esperaba otro desenlace para mí personalmente que no me la había visto. ¿Qué podemos concluir? Que los proyectos escolares basados en el entorno de los estudiantes fomenta la creatividad, el pensamiento crítico de los mismos. Los ponemos a pensar, los ponemos a que vayan un poquito más allá, que no se queden solamente con lo que está en el aula, sino que exploren a través de su entorno, teniendo todo en cuenta su comunidad educativa, desde sus casas, las veredas, las escuelas, los municipios, donde están, donde ellos viven. Otra conclusión muy importante y que en la educación la hemos dejado mucho de lado son los valores, como los valores como la bondad y la generosidad de querer marcar la diferencia en un mundo consumido por un egoísmo y por una avaricia, siempre puede inspirar un consuelo en el corazón y motivar a hacer la diferencia. Son dos conclusiones muy importantes que nos deja esta película, unos proyectos escolares desde la realidad de nuestro entorno y cómo debemos promover los valores, que es algo que se está perdiendo mucho en las instituciones educativas, porque no debemos fomentarlo, porque debemos fomentar el libre albedrío, pero no nos damos de cuenta que la implementación de estos valores son precisamente lo que nos hace unas personas diferentes a los demás y lo que nos ayuda en realidad a cambiar nuestro entorno. Si no tenemos valores, lamentablemente, por mucho libre albedrío que tenga y por mucho lo que queramos ser nosotros, sin valores no vamos para ningún lado y es algo que se está perdiendo mucho. Queremos darle las gracias a todos los que escuchen nuestros videos. Para nosotros fue muy importante ver esta película, nos deja un mensaje impactante, agradecerles a mis compañeros. No lloramos en grupo conjunto, lloramos cada quien individual, pero lo manifestamos cuando dijimos muy triste el final de la película. Eh, no era el final que esperábamos desde el principio de la película, pero nos damos de cuenta de que a pesar de un final trágico, marca una gran diferencia. Entonces, nos vamos con un bonito mensaje y quisiéramos llevar esta película a nuestras aulas. Entonces, muchísimas gracias y desde aquí nos damos de cuenta cómo una comunicación asertiva marca la diferencia en nuestro entorno pedagógico. Los cuatro nos despedimos con ustedes. Muchísimas gracias y hasta un pronto video.